Muy buenos días a todos, que Dios me les bendiga abundantemente y muchas gracias por acompañarme nuevamente por acá, alrededor de la palabra del Señor. Y mi oración en este día es que el Señor permita que esta palabra produzca esos frutos abundantes dentro de tu corazón y que Él pueda cumplir ese propósito hermoso por el cual permitió que yo te diera esta palabra. Quiero confesarles que cuando el Señor ponía esta palabra en mi corazón, yo fui esa primera persona edificada, confrontada incluso, pero sobre todas las cosas bendecida por esta palabra que quiero compartir contigo. Resulta que en estos días venía una y otra vez una pregunta constantemente a mi mente, y sé que es el Señor, porque Él es el que pone el querer por el hacer en nuestros corazones. Y era esa pregunta de qué es lo que realmente conmueve el corazón de Dios, cuál era el mayor anhelo de su corazón. Y mientras yo me hacía esta pregunta delante de la presencia del Señor ahí, Señor, ¿cuál es el mayor anhelo de tu corazón? Empezó a venir a mi mente diferentes pasajes bíblicos, y que sé que fue ese sello de confirmación hermoso que hace el Espíritu Santo en nosotros, cumpliendo esa palabra que dijo Jesús, que Él traería a memoria la palabra de Dios. Recordé cómo Jesús hablaba de dejar a las 99 ovejas por ir detrás de aquella que se había perdido. Incluso aquellas palabras hermosas que vienen en la Biblia, de cómo dice que hay gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Y pude entender que cada uno de esos pasajes, el Señor me estaba permitiendo que yo me conectara con un solo mensaje. Y era el centro del corazón de Dios. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos una misma historia. Es Dios buscando al hombre, no nosotros buscando a Dios, es Dios buscándonos a nosotros, tocando nuestra puerta. Incluso desde Adán y Eva, cuando introdujeron ese pecado al mundo, como vimos, que hemos hablado de esto otras veces, cuando Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? No porque Dios no supiera dónde estaban en ese momento, sino porque el corazón de Dios siempre va a buscar aquello que ama. Y es ese mismo corazón el que vuelve a revelarse una y otra vez en toda la palabra de Dios. Pero de una manera especial, el Señor me hizo conectar en estos días con Lucas capítulo 15. Porque en Lucas 15 encontramos 3 parábolas consecutivas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Y quizás muchas veces nosotros hemos leído Lucas 15 y vemos 3 historias diferentes en un mismo capítulo, pero en sí es un mismo mensaje. Dios diciéndonos que aquello que se pierde tiene un valor incalculable para Dios, que aquel que regresa va a encontrar restauración en los brazos del Señor, pero que todo lo que restaura, Dios hace fiesta en el cielo. Y hoy quiero que me puedas acompañar específicamente alrededor de la palabra del hijo pródigo, una parábola que a mí particularmente me encanta. Y mientras el Espíritu Santo me conectaba con esta palabra, pude entender cómo durante mucho tiempo quizás llamamos esta historia la parábola del hijo pródigo. Y cuando miramos detenidamente, podemos entender que el centro no es aquel hijo que se equivocó y regresó, sino el corazón de Dios. Y las parábolas de Jesús no son solamente historias, son como esas ventanas que nos van a permitir ver el corazón de Dios. Por eso sé que el protagonista de esta parábola no fue solamente ese hijo, sino el amor de aquel padre. Ese mismo amor en ese corazón que vemos reflejado en el corazón de Jesucristo. Dios me estaba mostrando que yo pudiera ver el centro de su corazón. De ese corazón que no midió un costo para rescatar al ser humano. Ese corazón que estuvo dispuesto a cargar aquella cruz, aquellos azotes, por tal de no perder para siempre aquello a lo que Él vino a rescatar. Porque para Dios esa vida que regresa a casa tiene un valor incalculable. Y en esta parábola del hijo pródigo vemos como aquel hijo que tomó la herencia que le correspondía por parte de su padre, y dice la palabra de Dios que decidió irse lejos de su padre pensando que iba a encontrar una vida mejor. Pude entender de parte del Señor, como son las parábolas de Él, como les estaba diciendo, cómo Dios me quería conectar, cómo hoy en día hay tantas personas que se sienten lejos de Dios. Esas personas que quizás un día la adoraron, que quizás buscaban su presencia en espíritu y en verdad, pero que poco a poco comenzaron a alejarse de Él. Y el Señor me hacía sentir que nadie se aparta de Dios de un día para otro. Primero se deja de depender de su presencia. Después se comienza a confiar más en su propia voluntad, en sus propias fuerzas y deseos. Y cuando empiezan a reaccionar, pues descubren que ya están mucho más lejos de lo que imaginan. Y eso fue lo que le ocurrió a aquel hijo pródigo. Él pensó que lejos de la casa de su padre él iba a encontrar una vida mejor. Pero hoy quiero decirte de parte del Señor que una vida lejos de Dios siempre va a prometer más de lo que puede dar, pero va a terminar quitando mucho más de lo que prometió. Puede quizás prometerte libertad, pero va a terminar esclavizándote al pecado.
Puede prometerte quizás una felicidad aparente, pero va a terminar dejándote vacío. Y aunque prometa abundancia para tu vida, va a terminar produciendo una necesidad que no vas a poder llenar con nada. Quizás hoy alguien está pasando por aquí y está escuchando este mensaje y siente que ha llegado quizás un poco lejos del Señor para regresar a casa. Que quizás los errores que cometió no lo hacen digno para regresar, o que Dios no puede mirarlo con amor nuevamente. Pero hoy el Señor te está recordando a través de su palabra, específicamente con la parábola del hijo pródigo, que cuando aquel hijo estaba lejos, su padre lo vio desde lo lejos. Aquel corazón del padre nunca había dejado de mirar el camino esperando ver a su hijo regresar. Y esa es la palabra que hoy el Señor quiere traer a tu corazón si te sientes lejos. Dios no ha dejado de esperarte. Y si aún no le has conocido al Señor, pero tienes ese anhelo, nada te hace indigno. El Señor te ama tal y como eres. Él nunca ha dejado de cuidarte, nunca ha dejado de extender su mano hacia ti. Porque dice la palabra del Señor que incluso cuando aquel hijo regresó, el padre nunca le recordó sus errores. No sacó una lista y le dijo, tú hiciste esto y esto mal. Él corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo vistió. Dice la palabra de Dios que le puso un anillo, sandalias, preparó fiesta, un banquete solamente para esa bienvenida a su hijo. Y así también nuestro Padre hoy nos recuerda cómo Él espera con sus brazos abiertos a todo aquel que se ha perdido o a todo aquel que quiere venir a sus brazos. Porque Dios anhela que nosotros recuperemos algo que es más importante que cualquier herencia, y es el lugar en la casa de nuestro Padre. Porque cuando Dios restaura una vida, no solamente va a perdonar los pecados de esa persona, también va a restaurar la identidad que se pudo haber perdido. Porque el enemigo siempre va a intentar que nosotros recordemos quién fuimos, pero Dios hoy quiere recordarnos quiénes somos en Él. Y esta parábola también contiene otro mensaje profundo para aquellos que hemos permanecido en la casa de nuestro Padre. Porque dice la palabra del Señor que cuando todos estaban celebrando, apareció el hermano mayor, aquel que había permanecido mucho tiempo en la casa del Señor, pero que mientras el padre estaba feliz por el regreso de su hijo menor, estaba molesto. Dice la palabra que aquel hijo mayor, mientras el padre estaba abrazando a ese hijo que esperó con tantas ansias, ese hermano estaba juzgando la decisión de su padre. Mientras su padre celebraba con una gran fiesta, ese hermano mayor estaba comparándose. Y aquí el Espíritu Santo comenzó a ministrar algo profundamente en mi corazón. El hermano mayor nunca abandonó la casa, nunca desperdició la herencia. Él estuvo ahí incluso cerca de su padre, trabajando al lado de él. Pero había algo que él todavía necesitaba aprender: amar como amaba verdaderamente su padre y conectarse con el centro del corazón de Dios para reflejar aquello que Dios ya le dio. Y esto puede ocurrirnos hoy en día. Podemos permanecer muchos años en la casa de Dios y aún así permanecer lejos del centro del corazón de Dios. Por eso muchas veces va a costar a muchas personas alegrarse cuando Dios restaura y levanta e incluso bendice abundantemente a aquella persona que un día se equivocó. Y puede que surjan interrogantes en su corazón: cómo Dios puede usarlo después de todo lo que hizo, después de un pasado tan oscuro, o cómo pudo llegar a hacer esto si yo llevo tantos años y no me atrevo a hacerlo. Pero hoy yo quiero decirte con todo el corazón de parte del Señor, cuando nosotros miramos lo que Dios hace en otra persona sin mirar nuestro corazón, eso entristece la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y hay algo poderoso en esta historia. El padre jamás tuvo que quitarle nada al hijo mayor para restaurar la vida de su hijo menor. Dice la palabra de Dios que el padre le dijo a su hijo, que había permanecido allí todo el tiempo con él: hijo, tú siempre vas a estar conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo, todo lo que yo poseo es tuyo. Porque así también es todas las bendiciones que tiene Dios para nosotros. La restauración de un hijo nunca va a disminuir la bendición de otro. Y no estoy hablando solamente de las bendiciones materiales que hoy podemos ver como bendiciones. Hablo de dones, de talento, de capacidades, de ese llamado único y ese propósito específico que Dios pone en cada uno de nosotros. Porque en el reino de Dios no necesitamos competir. La bendición de Dios sobre una persona jamás será una amenaza para otra vida. Nuestro Padre Celestial no administra escasez. Él tiene suficiente gracia, suficiente misericordia, propósitos hermosos, únicos para cada persona. Y esa bendición para cada uno de sus hijos, que solamente le corresponde a esa persona. Pero Dios busca sobre todas las cosas un corazón rendido, un corazón arrepentido, un corazón que es dispuesto a reconocer que se equivoca, un corazón dispuesto a reconocer cuánto depende del Señor. Y por eso hoy el Señor nos está haciendo ese llamado. Aquellas personas que hoy han estado lejos del Señor y se sienten indignos para regresar,
El Señor sigue abriendo las puertas de su corazón para ti. El Señor sigue preparando esa mesa. El Señor sigue preparando ese banquete para que tú llegues a Él. Si hoy tú te sientes lejos del Señor o quizás nunca le has entregado verdaderamente tu vida, hoy Dios te llama con amor a que jamás te dejes engañar por el enemigo. Dios sigue esperando en el camino, así como aquel padre del hijo pródigo, a que tú vengas a Él. Pero Dios también nos está haciendo un segundo llamado para aquellos que hemos permanecido en casa, en la casa del Señor. Nos está haciendo un llamado a examinar nuestro corazón para saber si nosotros verdaderamente nos alegramos cuando Dios bendice a otras personas a pesar de sus errores o de su pasado. Si nos alegramos verdaderamente cuando Dios restaura y bendice a otra persona, o nos estamos convirtiendo sin darnos cuenta en jueces de una gracia que nosotros tampoco merecíamos. Porque todos nosotros de una forma u otra nos recuerda el Señor en este día que fuimos también ese hijo que necesitaba regresar, ya sea físicamente o en nuestro corazón. Si hoy estamos sentados en la mesa de nuestro Padre, no es porque lo merecíamos, fue porque su gracia nos alcanzó. Que jamás permitamos dentro de nuestro corazón la crítica para aquella persona que Dios decidió abrazar, restaurar y bendecir. Porque mientras nosotros quizás podamos estar recordando el pasado de una persona, la forma de ser de esa persona, Dios está viendo propósito y Dios está viendo lo que está haciendo, el proceso de restauración que está haciendo en esa vida. Pero sobre todas las cosas, Dios sigue viendo una piedra preciosa en esa vida que Él ya tiene en sus manos para darle molde. Y mientras haya un hijo dispuesto a regresar a casa o un alma dispuesta a rendirse por primera vez a los pies de Cristo, el corazón de nuestro Padre Celestial va a seguir atento para recibirle. Nuestro Padre seguirá mirando en el camino, así como el Padre del Hijo Pródigo, a vernos regresar, a ver regresar a aquel que se perdió. Él seguirá llamando, seguirá extendiendo sus brazos de amor, porque ese es el centro del corazón de Dios. Rescatar, perdonar, restaurar y amar. Que Dios hoy nos pueda llenar de su amor, de su misericordia, pero que también nos permita reflejarnos con nuestra propia vida ese amor y misericordia que Él nos extendió. Que Dios les bendiga abundantemente a cada uno de nosotros y que hoy tú puedas encontrar en este mensaje quizás la respuesta que tú estés necesitando en este día, pero sobre todas las cosas que tú puedas encontrar en Jesús, ese refugio seguro para tu vida. Es el deseo de mi corazón. Bendiciones.